Entonces, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. ¿Lo tiene? Bien, leamos todos juntos. 1, 2, 3. Porque ellos mismos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces acá tenemos cómo Pablo, ¿no?, se expresa en relación a esta iglesia de Tesalónica, ¿ya? Y cuenta que todo el mundo, ya todas las personas, todo el mundo de su entorno, ¿no?, de donde ellos estaban ubicados, se preguntaban, ¿qué pasó con estos tesalonicenses, no? ¿Qué le ha sucedido a estos muchachos, a estas personas de Tesalónica, estas personas que antes eran idólatras y ahora han tomado sus ídolos y lo han quebrado, o lo han quemado, ¿ya? Y ahora están adorando al único Dios, ¿ya? Y confían más aún en Jesús, porque le hemos escuchado hablar de Jesús y todo aquello, ¿no? Ya no son hombres borrachos, tal vez decían ellos, tal vez ellos ya no son delincuentes y ahora son honestos, ¿ya? Antes eran deshonestos, ahora vemos que hay honestidad en ellos. Antes estos hombres eran impuros y los escuchábamos hablar grosería y un sinnúmero de cosas, y ahora son hombres que realmente los escuchamos hablar en forma correcta y sin groserías. Antes eran hombres contenciosos, hombres que les gustaba ir a la pelea, ¿no?, y que les gustaba ahí discutir y enojarse, pero ahora los vemos como hombres mansos, ¿ya? Todo el mundo de su alrededor, de esta iglesia de Tesalónica, ¿no?, hablaba de lo que había sucedido entre ellos, ¿ya? Cómo realmente se habían convertido. O sea, mostraron, o ellos, no, mejor dicho, las personas de afuera veían la diferencia en ellos. O sea, cómo eran y cómo después de tener a Cristo empezaron a ser. O sea, hubo un testimonio de parte de ellos. Por eso dice el texto, ¿no? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué? De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿ya? Cuando los tesalonicenses realmente se convirtieron, ¿no?, y recibieron la palabra de Dios, como hemos visto anteriormente, lo que ellos han hecho y que ellos anhelaban tener la palabra de Dios y aún predicaban, ¿no es cierto?, de Cristo, de lo que había hecho en sus vidas, respondieron, ¿no?, ¿a qué? A dejar sus malas actitudes o malos hechos y empezar a hacer lo correcto de acuerdo a lo que ellos iban aprendiendo en la Escritura a medida que iban leyéndolas, ¿no es cierto? Empezaron a decir, ok, miren, aquí hay algo que debo dejar y lo tengo que dejar, por ejemplo, la idolatría. Y ahora tengo que empezar a adorar al único Dios verdadero. Entonces, si tenían ídolos en sus casas, ellos ¿qué hacían? Los tomaban, los rompían o los quemaban, ¿no es cierto? Y era un testimonio público hacia los demás. O sea, algo está pasando en sus vidas. Y ellos ahí daban testimonio de quién realmente era Dios para ellos, ¿ya? Su recepción en cuanto a lo que es la palabra de Dios, su fe en cuanto a realmente cuando tenían dificultades mostraban que tenían fe en el Señor. Y en todo esto, en el fondo, es porque ellos se convirtieron realmente y hubo un cambio en sus vidas, ¿ya? Ya no siguieron siendo la misma persona, hubo un cambio. Si antes ellos eran, por ejemplo, enojones, ya dejaron de ser enojones. Si antes ellos eran idólatras, dejaron de ser idólatras. Si antes ellos eran perversos, dejaron de ser perversos. Y así en cada una de lo que ellos eran, dieron un testimonio público y las personas lo veían, ¿ya? Y como bien decía el hermano Salvador delante, ¿no? ¿Cuántos cristianos hay que tristemente se dice que son evangélicos o son creyentes,
pero su testimonio, su manera de ser, difiere mucho de cuanto a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque se dicen evangélicos y hacen lo mismo que hace todo el mundo. ¿Qué hace todo el mundo? Ejemplo, ¿no? Pueden hacer muchas cosas, pero por ejemplo pueden decir groserías, pueden decir malas palabras, pueden ser personas que van a inquirir cosas o van a, no sé, un sinnúmero de cosas, ¿ya? O ser simplemente malas personas, ¿ya? Todo lo contrario a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, esta iglesia de Tesalónica nos muestra a través de lo que Pablo está diciendo cómo ellos eran, ¿ya? Los tesalónicas, ¿no es cierto?, no era algo teórico para ellos ser cristianos, ¿ya?, sino que era algo real. Hoy en día hay muchos creyentes que se dicen que son evangélicos, pero de la boca hacia afuera, pero en su vida interior y en su vida práctica no lo muestran. En cambio, los de Tesalónica sí, para ellos era algo real y lo mostraban y la gente se daba cuenta. Entonces, en nuestro sentir, nosotros como hijos de Dios debemos mostrar, y no por querer mostrarlo, sino que es algo natural, los cambios, que somos diferentes al mundo, que no pensamos igual como piensa el mundo, que no actuamos igual como el mundo lo hace, ya que no hacemos las cosas igual como el mundo las hace. Somos diferentes, somos hijos de Dios, como la iglesia de Tesalónica, que mostraban que eran diferentes y era algo real en ellos, algo innato, que les salía, no es algo que aparentaban, no, yo para aparentar voy a hacer esto, para aparentar voy a hacer esto otro, no, es algo que salía innatamente. Hay dos listas ya de lo que hace un no creyente y también lo que hace un verdadero creyente, ¿ya? Y estas listas, la una con la otra, son incompatibles, o sea, no pueden mezclarse, es imposible que se pueda mezclar con lo que hace un creyente y lo que hace, en este caso, un inconverso, ¿ya? Una de ellas conduce a la vida, y en este caso, ¿a qué? A la vida eterna, a la comunión, ¿no es cierto?, con nuestro verdadero Dios, en el cual que cuando yo le reconozco y digo, Señor, quiero que tú seas mi Señor, pasa a ser mi Señor, y lo tengo en mi vida y en mi corazón, y paso a ser su hijo, y me conduce con la seguridad de que cuando yo parta del escenario de esta tierra, voy a estar y voy a tener, ¿qué cosa? La vida. Y la otra conduce tristemente ¿a qué? A la muerte. Una vida lisonjera, ¿no? Una vida sin temor de Dios, una vida que no se acerca a Dios, que no tiene a Dios en su vida y que no actúa de acuerdo a lo que Dios quiere. Esa persona, si va y muere sin Cristo en su vida y sin obedecer lo que Cristo nos dice en su palabra, va a ir a una muerte también eterna, que el Señor lo califica, ¿no?, como el infierno. Dios cambia, hermanos queridos, los sentimientos de una persona que se acerca a Él. Dios cambia la orientación de una persona cuando esa persona se acerca a Él. Dios también cambia las emociones de una persona cuando esa persona se acerca a Él. Y también Dios cambia la voluntad de esa persona cuando esa persona se acerca a Él, conduciéndola ¿a qué? A que esta persona pueda vivir bajo la voluntad de Dios. Ya no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, sino que es lo que Dios quiere que yo haga. Y ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es el que hace la voluntad de Dios, en el cual en su voluntad hay propósitos, ¿ya? Hay razón de vivir, hay razón de existir, hay una razón por la cual estoy en este mundo, ¿no? Quiero hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la voy a encontrar en su palabra, en lo que me dice qué debo y qué no debo, ¿no es cierto?, realizar o hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a Ezequiel,
capítulo 36, ahí en su Biblia. Está Isaías, Jeremías, Nehemías, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel. Capítulo 36, ahí en su Biblia. Versículos 26 y 27. Miren lo que dice allí. Dice, hablando Dios, ¿no? Y lo que hace también en nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién vive en la vida del creyente? Dios, a través del Espíritu Santo. Dice, y pondré mi espíritu y haré que andéis en mis ¿qué? Estatutos. O sea, Dios pone el Espíritu Santo en nosotros y nos hace andar en su estatuto, que es la Biblia, que es su palabra. ¿Para qué? Para que yo la obedezca. Dice, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, pone el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hace andar bajo sus preceptos, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para que yo los pueda practicar. Ese es el sentido, para que los ponga por obra. Por eso un creyente, como los de Tesalónica, la gente los veía y veía la diferencia en ellos. Veían cómo eran antes y cómo son ahora. Y cómo ellos realmente a través de eso podían predicar el Evangelio. Entonces, nuestra vida debe ser de la misma forma. Que nuestro testimonio, nuestra forma de vida sea diferente a la como lo es el mundo entero. O como es el mundo, ¿no? Debe marcar una diferencia. Yo no puedo ser igual como lo es el mundo. Nuestros preceptos, nuestra regla para practicar, para llevar a cabo, es la palabra de Dios. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me enseñaron, no. Es la palabra de Dios y bajo ella debemos nosotros dirigir y tomar decisiones y hacer lo que ella nos indica. Mira, versículo 28 dice, habitaréis, dice, bien digo, me faltó el 26, ¿ya? Leí al revés, leí el 27 primero, no importa. Pero mira el 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ¿quién? De vosotros. Eso es lo que hizo cuando el cambio, ¿no? Un corazón de piedra y cuando vino Cristo lo transformó en un corazón de carne, dice. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso hace el Señor cuando viene a nuestras vidas. Viene el Espíritu, ¿no es cierto? Vienen sus preceptos y ahora yo tengo ¿qué cosa? Ponerlos en práctica en el fondo, hacer la obra de lo que el Señor en sí quiere, ¿ya? Cambia de objetivo. La persona que reciba al Señor va a cambiar su objetivo, ya no va a ser el que antes pensaba que era, ¿no? Vamos a Colosenses, capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3. Miren cómo se dirige Pablo también a la iglesia de Colosa y a los creyentes más que nada, ¿no? No solo a la iglesia de Colosa, sino que a todos nosotros, a los creyentes, a los que decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador personal. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, miren, si pues habéis resucitado con Cristo, si tú y yo hemos resucitado con Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, buscad las cosas ¿de dónde? ¿De la tierra? ¿Terrenales? No, de arriba dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de Dios, las cosas espirituales. Dice, poned, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
nuestra visión como creyentes, hermanos queridos, en primer lugar va a ser nuestra vida espiritual y después va a venir todo lo terrenal. Y eso lo entendieron los de Tesalónica y por eso la gente se admiraba cómo eran ellos, ¿no? Dejaron la idolatría, como el ejemplo que está allí, ¿no? Tal vez eran ídolos de oro, de plata o piedras preciosas, les tenían, no lo sé. Pero ellos los rompieron, ellos los quemaron. Un testimonio, ¿no? Era algo terrenal con valor, sí, pero más valía lo espiritual y ellos lo entendieron y lo llevaron a cabo. Y miren, dice, porque habéis muerto cuando venimos a Cristo, o más bien cuando Cristo viene a nuestra vida, morimos al yo, a mí mismo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Miren, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. He muerto a mí mismo y ahora Cristo vive en mí. Y debo hacer lo que Cristo quiere hacer en mi vida. Versículo 4. No, vamos a bajarlo hasta el 3. ¿Ya? Entonces ese es el sentido. Viene Cristo a mi vida y yo muero a mí mismo y ahora debo vivir la vida de Cristo. ¿Y cómo vivirla? Bueno, bajo la palabra de Dios, lo que ella nos muestra, la que ella nos enseña, qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos, ¿no es cierto?, hacer en una o en otra área de nuestras vidas. A veces se nos olvida, ¿no? Y reaccionamos o accionamos de acuerdo a como yo creo que debo hacerlo. Pero no debe ser así en un creyente. Mi actitud, mi accionar debe ser de acuerdo a lo que la palabra del Señor me dice. Si soy creyente, ¿no? Si soy un hijo de Dios. Todo esto Dios lo pide ¿a quién? A sus hijos. No lo pide a cualquier persona, a sus hijos, a los que hemos sido convertidos, a los que tenemos a Cristo en nuestros corazones, para poder realizarlo. Y en el fondo, hermanos queridos, no se puede servir a dos señores, porque voy a servir a uno y al otro lo voy a dejar. Y eso en el ejemplo, ¿no?, que hay en Mateo 6:24, el Señor nos dejó en cuanto a lo que es la riqueza o el dinero, pero en el sentido general, yo no puedo servirme a mí mismo y a la vez servir a Dios. O sirvo a Dios o me sirvo a mí, pero no me puedo servir a las dos cosas, ¿no? Mateo capítulo 6:24. Miren, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahí dice, ¿no? No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, como hijos de Dios, o sirvo a Dios o no le sirvo. Así de simple. Pero no puedo estar al medio, ¿no? Ya hoy día, domingo, sirvo a Dios y mañana lunes voy a servirme a mí mismo, a las cosas que yo quiero, que yo anhelo, a mi carnalidad, por ejemplo. No. Nosotros como creyentes somos 24/7 creyentes, hijos de Dios, y debemos servir a Dios como Él se lo merece y hacer lo que Él me pide. No puedo estar sirviendo a dos señores, como dice ahí, porque a uno lo voy a amar y al otro lo voy a aborrecer. ¿Ya? En el fondo, cuando yo hago cosas que a Dios no le agradan, en el fondo estoy haciendo mi voluntad, ¿no? Y no la voluntad de Él. Y ahí no puedo servir a Dios y a lo que yo quiero. ¿Por qué? Cuando uno entiende que ya yo no me pertenezco a mí mismo, voy a poder entender esto y para mí va a ser, y para usted va a ser, ¿qué cosa? Fácil llevarlo a cabo, fácil hacerlo. Cuando entiendo que yo no me pertenezco, que yo ya he sido comprado, ¿ya?, y que yo no me pertenezco a mí mismo, sino que me pertenezco ¿a quién? A Dios. Cuando ya yo no soy propiedad mía, sino que soy propiedad de Dios. Y cuando yo soy propiedad de Dios y lo entiendo, le digo en el fondo a Dios, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, tu voluntad, porque tú eres mi propietario. Pero yo no puedo decirle, no, yo me mando yo solo y yo quiero hacer esto y yo lo hago y yo voy a hacer esto nomás. No.
Somos propiedad de Dios y debemos hacer lo que Dios quiere en nosotros. 1 Corintios 6, 19 y 20, miren, en el Nuevo Testamento. Después de Romanos, 1 Corintios 6, 19 y 20. Empieza preguntando, ¿no? Miren lo que dice ahí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? En el fondo Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia de Corinto, hermanos de Corintio, no ignoren que el Espíritu Santo vive en ustedes y que ya ustedes no se pertenecen, sino que le pertenecen a Dios. Mi vida, hermano, su vida le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Entonces, soy dueño, entendiendo eso, soy dueño que puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí o no? No. No soy dueño de hacer lo que yo quiera. Soy dueño de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y cuando yo y usted logramos entender esto, como la iglesia de Tesalónica lo entendió, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a querer que nosotros hagamos lo bueno, lo correcto, y no que hagamos lo malo y lo que yo tal vez deseo, que muchas veces lo que yo deseo no va de acuerdo a lo que Dios quiere. Tal vez, a veces sí, cuando estamos bajo su voluntad. Y mira lo que dice el 20. Porque habéis sido comprado por precio. Y ese es el precioso precio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Es lo que vamos a conmemorar más rato, ¿no? Un ratito más. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros, que derramó toda su sangre preciosa por mis pecados y por tus pecados, para que podamos ser salvos. Por eso dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? Son de Dios. Entonces tu vida y mi vida no me pertenecen, le pertenecen a Dios. Son de Dios, porque Dios nos compró por el precioso precio de sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces cuando yo entiendo y usted entiende eso y la iglesia de Tesalónica lo entendía, ya no nos pertenecemos y ya no puedo hacer lo que yo quiera, tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga y que siempre va a ser lo mejor y lo correcto para cada una de nuestras vidas. Jamás Dios va a hacer algo que cause daño a nuestras vidas. Siempre Dios, como un Padre amoroso, va a hacer lo mejor para mi vida. A veces tal vez pasa que no lo voy a entender o no lo vamos a entender, pero tengamos seguro que Dios siempre va a querer lo mejor y con el tiempo y el proceso Él nos va a ir moldeando y nos va a hacer entender que fue siempre lo mejor cuando estamos bajo su voluntad. ¿Ya? Para entenderlo, miren, antes nosotros éramos ¿qué cosa? Esclavos del diablo, no siendo hijos de Dios. Y hacíamos todo lo que el diablo nos quería, nos mandaba a hacer, ¿no? Que eran cosas malas, y hay cosas malas, hay un sinnúmero de cosas que uno puede mencionar en una lista, pero cosas que a Dios no le agradaban, eso en el fondo. ¿Ya? Y las hacíamos, ¿por qué? Porque éramos esclavos de Él. Y en el contexto bíblico, en el contexto del tiempo en el cual se escribió la Escritura, habían también esclavos, hombres esclavos. Tal vez hoy día en el año 2022 puede que en algún lado hayan esclavos todavía, ¿no? No lo sabemos. Pero antiguamente sí habían esclavos. Y la única manera para que ese esclavo dejara de ser esclavo es que su dueño le diera una carta de ¿qué? De libertad, que podía ser libre. Ya no es más mi esclavo y ahora tiene libertad y ya no me va a servir y no va a hacer nada conforme
a lo que yo quiero que haga. Bueno, y eso mismo es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Nos dio una carta de libertad, porque Él entendía y sabía que nosotros éramos, ¿qué cosa? Esclavos del pecado. Y ahora somos libres. Miren, Gálatas 5 y versículo 1. Gálatas 5:1. Si no llega ahí, escúchelo, ¿ya? Pero ahí está, dice, miren, estad pues firme, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién nos hizo libre? Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Nos dio esta carta de libertad. Ya somos libres en Cristo. Ya no soy esclavo del pecado. No somos esclavos de Satanás, sino que somos ahora siervos de Cristo. Dice, y no estáis otra vez, miren, sujeto al yugo de ¿qué? De esclavitud, porque antes tú y yo estábamos sujetos a este yugo de esclavitud, sujetos y esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Pero una vez que Cristo vino a nuestra vida y que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, ahora somos siervos de Cristo, servimos a Cristo y ya no estoy bajo este yugo para hacer lo que yo quiero. Ahora yo debo hacer lo que Dios quiere que yo haga y no hacer lo que yo antes hacía. Y eso es lo que entendió la iglesia de Tesalónica. Y por eso el mundo y las personas que estaban a su alrededor se dieron cuenta y podían decir, oh, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que os